primera sesión de la tarde. Tenemos con nosotros a las dos Begoñas del grupo, ha coincidido así. En primer lugar, Begoña Álvarez Seijo, una de las últimas reincorporaciones más bien al grupo Jacobus, que ha venido de su estancia en América y que la tenemos aquí con nosotros para esta conferencia que lleva por título Entre apariciones y místicas visiones, la mística ciudad de Dios, el lienzo de la aparición de la Virgen del Pilar a Santiago y una posible nueva atribución. Muchas gracias, Begoña. Vale, ¿ahora? Bueno, pues que buenas tardes a todos. Y bueno, antes de comenzar me gustaría dar las gracias al Museo de las Peregrinaciones por acogernos para hacer estas conferencias y sobre todo a Ana Pérez Varela por el gran trabajo que hace siempre organizándolas. Y bueno, pues bajo este título hoy vengo a presentar una pintura un poco para hablaros de su iconografía, de dónde surge, de dónde nace, porque es una iconografía que vamos a ver que es un poco especial. Y bueno, también para intentar presentar una primera idea que tengo de una nueva atribución o una posible nueva atribución para esta pintura, ya que la atribución dada hasta ahora pues no sé si me convence mucho y también me gustaría pues saber qué opinión tenéis al respecto. La pintura en cuestión es esta. Se trata de un lienzo de la aparición de la Virgen del Pilar a Santiago el Mayor. Aquí bueno, está catalogado como de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Es un óleo sobre lienzo, cuyas medidas sin marcos pues son de 110 por 144 centímetros y bueno, pues como veis el tema pues es una iconografía pilarista y jacobea y en él, bueno, resumiéndolo mucho porque lo vamos a ver, analizar más adelante, vemos en el lateral izquierdo a Santiago Apóstol, arrodillado, vestido con la túnica y la esclavina, donde están los símbolos jacobeos, la villeira con bastones, la cruz de la Orden de Santiago, y dirige su mirada a la Virgen en el lado izquierdo, que está colocada sobre una columna que parecen sostener o estar colocando, a mí me parece que más bien están colocando, tres ángeles. Y luego en la parte superior vemos pues las cabezas de los tres querubines alados y otros dos angelotes que están justo encima de la figura del apóstol. Bueno, lo que nos representa este lienzo realmente es la venida de la Virgen del Pilar, que bueno, este milagro de la venida se recoge en la Apparitio de María inserta en los Morali in Job de San Gregorio el Magno a finales del siglo XIII y se encuentra custodiado en el archivo capitular del Pilar. Hay una versión romanceada por un español, Pere López de Ayala, a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, y realmente lo que nos cuenta es el milagro de origen y fundación y la venida de la Virgen en carne mortal a Zaragoza para encontrarse con el apóstol en Santiago. Por explicar un poco, venida de la Virgen en carne mortal, bueno, pues es que la Virgen se le va a aparecer al apóstol Santiago antes de la Asunción, es decir, antes de que se produzca la Asunción, antes de que se produzca su muerte. Ella, estando en Jerusalén, va a aparecer en Zaragoza para animar a un apóstol que estaba un poco decaído, ¿no? Porque no conseguía convertir a mucha gente, y se le aparece tanto al apóstol como a los 8 conversos que estaban con él a las orillas del río Ebro. Y bueno, un apoyo para animar la moral del apóstol, pero también para decirle que ahí iba a construir el primer templo de advocación mariana, que sería lo que hoy es la Basílica del Pilar, y le da esa columna, ¿no? Esa columna que además es una columna material, no es una... Entonces, bueno, esta
La principal, entonces, las principales iconografías del Pilar, o sea, la iconografía del Pilar va a tener varias variantes. Los principales tipos iconográficos son precisamente el milagro de la Avenida, que sería la aparición de Santiago y los conversos junto al río Ebro y la construcción de la capilla evangélica. Luego también la representación de los milagros de la Virgen, entre los que, sin lugar a dudas, destacó la representación plástica del milagro de Calanda, y también la imagen prototipo, es decir, la representación del icono que funciona como arquetipo en la advocación de Santa María del Pilar. En este caso, la talla gótica venerada en la Santa Capilla, que está colocada sobre el pilar que dejaría la Virgen. Y bueno, aquí en este sería una de las primeras, la de Pedro Díaz de Oviedo, una de las primeras representaciones que se conservan de la aparición de la Virgen del Pilar a Santiago de 1497. Pero ahora vamos al siglo XVII, ¿no? Porque decíamos que esta pintura podía ser de finales del siglo XVII, siglo XVIII, eso también lo discutiremos un poco más adelante. Se va a producir un auge de la devoción a la Virgen del Pilar en el siglo XVII, motivado tras el Concilio del Trento, tanto por el culto mariano como por la exaltación de las imágenes y los milagros, y España, a través de milagros como este, se concibe como la nación elegida defensora del catolicismo. Santiago será patrón de España desde 1630, y la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza, desde 1642, y de Aragón, desde un poquito después, desde 1678. Va a contar con el apoyo de la monarquía, que también lo veremos, y va a tener una gran importancia en la literatura mística de finales de siglo. Y va a haber para mí dos hechos, son bastante importantes en este auge de pilarista del siglo XVII, que van a ser, por un lado, el milagro de Calanda, de 1640, que lo resumo ahí, pero lo veremos ahora un poco más en profundidad, que es la restitución de la pierna a Miguel Pellicer, un vecino de Calanda, por obra de la Virgen del Pilar, y luego las revelaciones que va a tener sobre este asunto una monja soriana, Sor María Jesús de Ágreda, que va a plasmar, dejar escrito en su libro La mística ciudad de Dios, que va a escribir entre 1637 y 1645, aunque la va a quemar y la va a reescribir por orden de su confesor, y realmente la obra es del 55, la obra final, y se publica y ve la luz por primera vez en 1670. El milagro de Calanda, cuenta la historia que el 29 de marzo de 1640 el campesino calandino Miguel Juan Pellicer le fue restituida la pierna derecha mientras dormía, porque previamente, 3 años antes, en 1637, un carro le había pasado por encima de la pierna cuando estaba por el Reino de Valencia, que es lo que se puede ver en la imagen superior. Él pide que le trasladen de nuevo a Calanda, y será en Zaragoza donde le tengan que amputar la pierna en el hospital de Nuestra Señora de Gracia, y allí mismo enterrarán esa pierna que tenía gangrenada, se la cortan y la entierran, y él vuelve para su casa. Y una noche, después de haber cedido su cama a un militar catalán, porque que estaba en el frente, su madre un día va a despertarle y se encuentra con que a su hijo le creció la pierna. Esto nos puede recordar a lo mejor al milagro de la pierna negra de San Cosme y San Damián, recogido en la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, pero que le ponen la pierna de un muerto a Justiniano cuando se la tienen que cortar. Pero en este caso es distinto, porque la pierna crece, le crece, no hay un... no sé... Claro, no hay ninguna intervención de reponer un miembro por otro, sino que le crece, y cuando luego van además a buscar la pierna enterrada en el cementerio del hospital, no la encuentran.
¿no? Entonces, este milagro va a ser conocido no solo en España, sino por toda Europa, y va a tener mucha repercusión, que lo que va a hacer también que tenga mucha repercusión la Virgen del Pilar, porque en cuanto esto sucede, Miguel Pellicer empieza a decir que él se hacía ungüentos de aceite en la pierna, pero que también tenía visiones cuando dormía de la Virgen del Pilar. Y de hecho, por muchos esto es tomado como un hecho histórico, porque bueno, se conservan en los archivos muchos documentos que corroborarían todas y cada una de las fases de esta historia. Y después viene esta mujer, que bueno, a mí personalmente me encanta esta persona, Sor María Jesús de Ágreda, nacida en 1602 en Ágreda, en Soria, y se muere en 1665, es una monja concepcionista española, que ella realmente bueno, pues había sido educada en la literatura, en la teología, siempre había sentido desde muy pequeña un gran interés por las artes y también por la teología, y ya de pequeña, con 15 años, 14-15 años, ella quería ingresar en el convento de las Carmelitas Descalzas de Tarazona. Pero lo que ella no preveía es que su madre, un año después, iba a tener una visión, una revelación, que le decía que tenía que crear un convento en su propia casa. Y mandó a su padre y a sus hermanos a ser franciscanos, y su madre Catalina de Arana pues decidió hacer en su casa pues, un convento y de la orden concepcionista, y allí se quedó toda su vida, y sabemos que nunca salió, Sor María Jesús de Ágreda. Nunca salió, siempre estuvo allí. Eso no quiere decir que nunca saliese, pues la autora de la mística Ciudad de Dios, la mística Ciudad de Dios, que es un relato de la vida de la Virgen desde una visión mística en la que integra teología, revelación, devoción y presenta a María como figura central en la historia de la salvación, esta buena monja experimenta lo que se van a llamar bilocaciones. Es decir, ella afirma que era llevada por ángeles a América, en concreto a Nuevo México y Texas, o sea, las zonas de que ahora serían Nuevo México y Texas, donde predicaba y era vista por indígenas, pero su cuerpo mortal permanecía en su convento de Ágreda, en Soria. Bueno, recientes investigaciones estaban diciendo que, bueno, que esto podía llamarse el FOMO del siglo XVII, ¿no? Las ganas de estar en dos sitios a la vez, pero bueno, sus escritos tuvieron una gran influencia a finales del siglo XVII, pero eso no quiere decir que precisamente por todas estas cosas, como las bilocaciones, ¿no? Que eran temas que podían ser peliagudos de cara a la Inquisición, bueno, pues tuvo bastantes problemas con todo esto, teniendo que justificar cómo se producían esas bilocaciones. Bueno, sea como fuere, tuvo una gran influencia y fue una consejera muy cercana del rey, de Felipe IV, que iba a tener también, van a estar ambos más o menos relacionados, porque en 1641, si no me equivoco, Miguel Pellicer, nuestro protagonista de Calanda, va a ir a la corte a presentarse delante de Felipe IV, y este le besará la pierna, esa pierna que le creció por milagro de la Virgen del Pilar. Y en el 43 tenemos cartas de Sor María Jesús de Ágreda instando a Felipe IV a ir a Zaragoza, o sea, a prestarle de verdad atención a la Basílica Mariana y a la Virgen del Pilar. Y bueno, y ella va a tener una revelación que sobre la Virgen del Pilar y sobre la venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza, que va a ser muy importante para la iconografía de este milagro, o sea, de la representación posterior de esta aparición, de esta venida de la Virgen del Pilar. Esta revelación se produce mientras ella está en el oratorio de su monasterio concepcionista de Ágreda,
Y va a ser importante porque incluye dos elementos que no estaban en todos los textos anteriores, ni en los Moralia in Job, ni en todos en todos los escritos y textos, compendios que se hicieron respecto a este milagro hasta el siglo XVII, que es la fecha exacta de la venida. Al leer todo el pasaje, hay un punto en el que Sor María de Ágreda nos explica que se entiende, si echas las cuentas, que la venida se produjo el 2 de enero del año 40 y que va a ser el 2 de enero el día de la Virgen del... bueno, la conmemoración de la Virgen del Pilar, y la presencia de una imagen. Va a hablarnos de que traían los ángeles consigo una pequeña columna de mármol o jaspe y otra de materia diferente habían formado una imagen, y de otra de materia diferente habían formado una imagen. De esta imagen, que no era grande, era una imagen de la Reina del Cielo. En testimonio de esta gran verdad y promesa, quedaré aquí esta columna y sobre ella colocada mi propia imagen, que en este lugar donde edificaréis mi templo perseverará y durará la fe hasta el fin del mundo. Y mandando a los ángeles que colocasen la columna y sobre ella la santa imagen en el mismo lugar que hoy está. Entonces aquí ya nos habla de que no solo trajeron la columna y no solo apareció ella, sino que también esos ángeles iban a aportar una imagen hecha por ellos, dice Ágreda, de la Virgen, una imagen de la Virgen. Y esto vamos a ver ahora en todo este recorrido iconográfico, cómo sí va a influir mucho en la iconografía de la venida. La talla, que se considera que fue eso, una prenda dejada por la propia Virgen y que los ángeles fueron sus artífices, es considerada por muchos un propio milagro. Ya esto sí que María Jesús de Ágreda no es la primera que lo dice, sino que Fray Diego Murillo, en la Fundación Milagrosa de la Capilla Angélica de 1616, ya denomina a esta imagen el prototipo. Y mientras Sor María Jesús de Ágreda lo va a llamar el simulacro. Y luego, pues, la siguiente literatura apologética, como el Compendio de los Milagros de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza de Amada, también van a hablar de esta imagen como un milagro, de esta imagen de la Virgen que traen los ángeles. Entonces, bueno, es como si estuviésemos en una suerte de metamilagro, el milagro dentro del milagro, porque ya es milagrosa la aparición, pero también creen que es milagrosa esa propia imagen que dejan, ¿no? Pero esto, repito, son las dos únicas cosas que están ausentes del relato tradicional. Todo lo demás sigue siendo lo que se recogía en los Moralia in Job de finales del siglo XIII. Y bueno, se trata de una talla gótica de madera en bulto redondo de 38 centímetros de altura, fechada entre 1435 y 1443, que es obra del escultor darocense Juan de la Huerta y que se realiza después del incendio de la Santa Capilla. Bueno. Aquí traigo para que veamos cómo a lo largo del siglo XVII hasta inicios del siglo XVIII va variando, aunque van a tener, por supuesto, muchos elementos comunes, esta iconografía, la iconografía del primer milagro, ¿no? De la aparición de la Virgen del Pilar a Santiago el Mayor. Por ejemplo, esta imagen en este primer cuadro de Carlo Saraceni, que es un óleo sobre cobre, pues es la venida de la Virgen con el niño. Vemos la columna y vemos al apóstol con los 8 conversos y un poco, con diferencias, ¿no? Esta otra de Pedro de Rasis, que está atribuida a Pedro de Rasis del Museo Lázaro Galdiano, que aquí vemos cómo viene sin niño, sino portando un libro, pero ambas están haciendo ese gesto en señal de aquí es donde tenéis que, de decir aquí es donde tenéis que levantar mi templo, ¿no? Yo donde he aparecido.
Bueno, tenemos aquí otra pintura presente en el Museo de las Peregrinaciones, que vuelve pues eso, a ser un poco similar, en este caso del napolitano Pietro del Po, también un óleo sobre cobre, en el que tenemos eso, la venida de la Virgen que se encuentra pues eso, sobre un trono de nubes y ángeles con la columna, y al otro lado el apóstol Santiago y los conversos. Esta ya un poco más diferente, de Juan Pérez Galván, que ya aparece, ¿no?, la Virgen sobre la columna. Y aquí ya sí que tenemos pues a los ángeles sosteniendo la columna, o la están colocando la columna. Y bueno, por último, de estas así que más o menos comparten una serie de elementos iconográficos comunes, pues tenemos la de Claudio Coello, que se encuentra en California, pues eso, la aparición de la Virgen sobre la columna. Aquí la columna, por ejemplo, sí que tiene cruz, que en otras no está, Santiago con el bastón de peregrino. Pero claro, la influencia de Ágreda, la venida de la Virgen acompañada de un séquito de ángeles, que son ese séquito de ángeles los que traen la columna y la santa imagen realizado por ellos, que se va a recoger, exaltar y difundir a través del compendio de los milagros de Nuestra Señora del Pilar, de José Félix de Amada y Torregrosa, va a crear una nueva tendencia iconográfica que ahí vamos a ver algún ejemplo a finales del siglo XVII, muy a finales, en la última década del siglo XVII, pero va a tener sobre todo su impacto, su recorrido durante el siglo XVIII. Vale, lo siento porque las imágenes no son las mejores, pero aquí sí que vemos cómo es el relato de Ágreda lo que nos están contando. Es como son los ángeles los que traen la columna. Ella se aparece ante el apóstol, los ángeles están trayendo la columna, y si se viese un poco mejor, porque no se ve, también da la sensación de que están trayendo la imagen, como aquí se ve claramente. O sea, esto lo vamos a empezar a encontrar en muchas de las representaciones. Los ángeles traen la columna, pero también traen esa imagen que ahora se correspondería, o sea, que veríamos como la talla gótica, ¿no?, que la está trayendo, pero bueno, sería otra talla. Y ante el apóstol, y ella pues igual, entre las nubes, con un coro de ángeles, porque es lo que dice Sor María Jesús de Ágreda, ¿no? Esta es otro tipo, una interpretación diferente. Esta pintura, que fue en su momento atribuida a Vicente López, pero que luego por relación con esta otra pintura se ha atribuido definitivamente a Antonio Palomino, en el que pues vemos eso, la imagen que se dice que con la aparición la Virgen trajo la columna, pero también trajo la imagen que iba a reposar sobre esa columna. También aquí, en esta institución, tenemos otra aparición de la Virgen del Pilar a Santiago, el dibujo de Domingo de Andrade y Andrés Riola, es el grabado, y también en él vemos cómo están trayendo la imagen, los ángeles, o sea, esta escultura están trayéndola aquí y están bajando aquí la columna, mientras más o menos es igual. Y en este caso, la aparición de la Virgen del Pilar a Santiago de García de Bouzas, este lienzo sobre cobre, que está en la Catedral de Santiago, en el retablo de la Capilla del Pilar, lo mismo. Aquí están trayendo los ángeles la columna, y aquí tenemos la imagen de la Virgen. Y ahora entramos ya, en el siglo XVIII. En el siglo XVIII va a seguir habiendo algunas representaciones. No es que a partir de la revelación de Ágreda y de la mística ciudad de Dios, todas las representaciones que se hagan
de la aparición de la Virgen del Pilar a Santiago vayan a ser única y exclusivamente con esa iconografía en la que aparece la imagen y los ángeles portando la imagen y portando la columna, porque por ejemplo aquí vemos una en la que no sucede esto, que es una aparición, es un anónimo de escuela madrileña del siglo XVIII, en el que bueno, se aparece sobre un trono de nubes, con la columna ya puesta, Santiago peregrino, y no hay rastros de estar portando la columna ni los ángeles, ni tampoco rastros de la sagrada imagen. Sí que la vemos muy claramente en este otro anónimo de escuela madrileña. Aquí está la escultura y aquí están los ángeles portando la columna. Y lo mismo va a pasar en la escuela aragonesa. Volvemos a tener los mismos elementos, los ángeles portando la imagen y portando la columna ante un Santiago peregrino y la aparición de la Virgen. También, bueno, esta ya cambia un poco, es más distinta, pero bueno, sí que es cierto que también el propio texto de Ágreda dice que cuando los ángeles posaron sobre la columna la imagen, que tanto ellos como Santiago se postraron ante ella y se tomaron un minuto para admirarla. Y os lo dice claramente, no puede estar un poco representando el de José Camarón Monanat ese momento, una vez ya colocada la columna, con los ángeles todavía por allí, los querubines, que se haya parado y antes de hacer ninguna otra cosa estuviese, ¿no?, contemplando esa imagen que habían dejado. Luego, bueno, pues de José Luzán Martínez y, como no, del que va a ser su gran discípulo que conocemos todos, también de Goya, vamos a tener estas representaciones, o de, bueno, no sé por qué pone Francisco, Ramón Valleo, que, bueno, que más en la línea de Palomino, ¿no?, de la imagen con los ángeles. Entonces, para recapitular, dentro de todo esto, que he traído un montón de imágenes y un montón de cosas, quiero decir, ¿dónde se enmarcaría la nuestra? ¿Dónde se enmarcaría esta representación? Porque esta representación para mí está como a un medio camino y me voy a intentar explicar de la mejor, iconográficamente, de la mejor forma que pueda. Porque sí que es verdad que yo creo que sí que hay una cierta influencia del texto de Ágreda para este cuadro, aunque no aparezcan los ángeles portando la columna y portando la estatua. ¿Por qué? Porque me da la sensación de que esos tres ángeles que mueven esa columna como para colocarla, lo que tienen encima, que se ve mejor en otra foto, que es en esta, la columna termina aquí y esta Virgen está sobre una especie de peana. Es como si en un mismo personaje, en un mismo componente, tengamos a la Virgen aparecida y la propia escultura que esos ángeles han traído. Porque yo la veo como un poco como la aparición, pero también veo la peana que tiene, como si fuese ella una escultura, ¿no? Entonces, bueno, o sea, claramente sí representa el milagro de origen y fundación. No es una escena que presente la gran aparición barroca abierta al paisaje que veíamos en todos esos otros ejemplos. Es una escena devocional concentrada, casi de oratorio, tiene un espacio muy reducido, sin unas referencias topográficas claras. Aquí no podemos saber si está a las orillas del Ebro, si está cerca de Zaragoza o nada, no hay referencias. Es una escena muy concentrada y la imagen no quiere contar todo el episodio histórico con una gran precisión narrativa, sino condensar pues, un misterio, ¿no? Pero a mí sí que me da la sensación de que la Virgen sobre el pilar es imagen, pero no mera estatua, y que el pilar como soporte y signo ontológico de Santiago, y Santiago es testigo de todo esto, ¿no? Bueno, no lo sé. Esto es una propuesta que traigo aquí ahora, pero
a diferencia de otras de las imágenes que hemos visto, en la que claramente se ve a la Virgen como aparición, o a la Virgen o a la imagen de la Virgen que traen los ángeles y que se pone encima de la estatua, creo que en este caso es una mezcla entre ambas cosas. Luego, bueno, nada, esto era para traer la comparativa, ¿no?, de los 3 ejemplos que hay en el museo. Entonces, bueno, si lo comparamos con los 3, aquí claramente es la aparición que viene sobre las nubes, deja el pilar, pero no está sobre el pilar dispuesta. Y bueno, y aquí sí que vemos cómo trae esta imagen, pero esa imagen es así mucho más... o sea, es ya la escultura en sí misma. Entonces, a mí es como si me diese la sensación eso, de que aquí tenemos es la aparición y al mismo tiempo es la imagen que traen los ángeles. Es como si fuesen 2 cosas a la vez por una economía del espacio para tratar de representarnos esta escena devocional. Luego, estilísticamente, ¿dónde podríamos enmarcarla? Y también cronológicamente, ¿dónde cabría enmarcarla? Ha sido atribuida al estilo granadino de finales del siglo XVII a pintores como Pedro Atanasio Bocanegra o Juan de Sevilla Zamora. A nuestro parecer hay varios elementos que nos alejan un poco de estas hipótesis. Y me voy a explicar. Sí que hay elementos que se pueden, que pueden llevarnos a Granada a finales del siglo XVII, como a lo mejor quizá a Bocanegra lo que más es el rostro de Santiago, pero tampoco sin tenerlo muy claro, tanto por la luz, los colores empleados en la escena. Y es una escena además que tiene un tratamiento bastante desigual de las figuras. Hay partes muy buenas y partes que no lo son tanto. Bueno, a ver, muy buenas, mejores. No voy a decir muy buenas. Y hay partes mejores, ¿no? Bueno, entonces aquí viene, pues, ya acabo con esto de tal. Mi propuesta, ¿no? Es una propuesta de nueva atribución que tengo, bueno, habrá que seguir investigando, pero a mí esto me recuerda mucho más a la escuela madrileña de finales del XVII y de principios del siglo XVIII. Y sobre todo propongo en este caso a Alonso del Arco porque, bueno, me parece que tiene una serie de elementos que son muy similares en las pinturas, aunque otros son distintos, pero además con Alonso del Arco ocurre una cosa. Bueno, para hacer una pequeña introducción, Alonso del Arco fue un pintor madrileño de finales del siglo XVII que le llamaban el sordillo de Pereda porque estaba sordo y era discípulo de Antonio de Pereda. Y bueno, va a tener un taller muy grande, van a trabajar para él muchos pintores y en los últimos años de su vida va a hacer muchas pinturas por encargo, animado por su mujer porque estaban viviendo una enorme precariedad económica, también con la crisis económica que se está viviendo en la corte en esos momentos, en el cambio de siglo. Y va a haber muchas obras de calidad muy desigual. Alonso del Arco, dentro de su amplísima producción pictórica, nos vamos a encontrar obras de gran calidad y otras de calidad dudosa y otras muy malas, ya directamente terribles, porque las hacían sus discípulos y él simplemente le daba los últimos retoques, muchas las producían en serie únicamente sus discípulos y él las firmaba al final. Estos 2 casos de aquí, tanto la aparición de la Virgen a San Felipe Neri, que sí que está firmada por Del Arco, como la de San Francisco de Sales, son, bueno, de esa época tardía del pintor y quizás sí que, bueno, de una mayor calidad. Pero sin embargo, por ejemplo, aquí también traigo para que veáis pues la aparición de la Virgen y el niño a San Estanislao de Kostka, que desde 1701, él se va a morir en 1704, si no me equivoco. Y luego otra del taller de Alonso del Arco,
de la aparición de la Virgen de la Merced a San Pedro Nolasco, que realmente la versión buena, hecha íntegramente por el pintor, está a día de hoy en el Museo del Prado. Es una pintura de alta calidad, pero esta sería una versión por sus discípulos. Entonces, por esto y porque realmente las apariciones de la Virgen del Pilar, aunque a lo mejor erróneamente pudiésemos pensar lo contrario, fueron populares, pero no tan populares como nos podemos llegar a imaginar. A mí me ha costado encontrar bastantes representaciones, ¿no? Hay, pero hay otros temas mucho más populares, y por lo menos a lo que se refiere a Andalucía las he encontrado únicamente en escultura, como escultores como Pedro Duque Cornejo. Otros escultores van a tener representaciones de la Virgen del Pilar, pero no tanto en pintura. Entonces yo me inclinaría más a encuadrar esta pintura en el siglo XVIII y más dentro del contexto madrileño o incluso aragonés, porque es, bueno, donde más representaciones de este tipo, de este milagro se han hecho. Pero bueno, mi propuesta para hoy, que habrá que seguir investigando, sigue siendo pues Alonso del Arco. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. ¿Hay alguna cuestión? Sí, me gustaría preguntar, No sé si a Begoña o Esperanza o a Clara, si saben algo de cómo llegó la obra al museo y qué tipo de origen tiene la obra. Yo sé que ingresó en 2018 y que fue una compra directa. Y no se sabe dónde. Sí, fue una compra por anticuario, a través de un anticuario. Pero incluso hay algún compañero que viéndola me sugirió que le recordaba más a taller valenciano que a andaluz. No sé ahora. Vamos a ver, hay un dato que yo creo que podría explorarse más, y es el tema de la relación con la Orden de Santiago. La túnica es blanca y lleva la Cruz de Santiago en la esclavina. Yo creo que es un dato diferencial muy a tener en cuenta en esta imagen. Posiblemente se mueva en ese ambiente también de carácter de orden militar. Yo creo que estás bien enfocada en el tema de la cronología que anda por ahí. Es muy común esa manera de representar. Aquí en Santiago tenemos varias. La tenemos en San Martín Pinario, la tenemos en Santa Clara, es decir, ese tipo de... es ya más elaborada en el órgano de la catedral. Pero en fin, yo creo que está bien encuadrada hacia los primeros años del siglo XVIII, y yo creo que la clave del origen, de dónde está la procedencia, quiero decir, está en la cara de la Virgen. Es el elemento más diferencial, digamos, para vincularlo a escuelas, y yo la veo entre Granada y Madrid. La cara que tiene esa Virgen es una cara casi diría que granadina, ¿no? Pero no lo sé. Enhorabuena en todo caso, y es una obra ciertamente interesante. Vale, muchas gracias.